Familia, familia. Ya la prensa burguesa comienza a cambiar la verborrea y el veneno que le inyecta a los que la leen y se guían por ella. Ahora empiezan a cambiar todas las diatribas que hacían sobre la guerra en Ucrania. Ya se está hablando de que está cerca la derrota de Ucrania, de que esa guerra fue culpa de la OTAN y de Occidente y de los propios Estados Unidos, que acercaron las bases militares a la frontera de Rusia, inclusive que incluyeron países socialistas, países socialistas de la Europa del Este en la OTAN. Eso lo están reconociendo también que construyeron varios laboratorios bioterroristas casi en la frontera para atacar a los rusos. También reconocieron que los rusos y el campo socialista eliminó el Tratado de Varsovia y cumplió con todo lo que habían prometido. También reconocieron que en Ucrania se dio un golpe de Estado y se puso un gobierno antirruso y a favor de la OTAN, y se empezaron a crear grupos nazistas, batallones nazis, que prohibieron el ruso y comenzaron a atacar a los rusos y a exterminarlos en la zona de Donetsk y Lugansk. Todo esto se está ahora, es decir, que ellos están cambiando ahora su verborrea, porque saben que esa guerra está perdida, completamente perdida, y que va a ser un final espantoso, que ya sí han sido humillados y derrotados toda la OTAN y Estados Unidos, ¿sí? Porque ahora, aunque Donald Trump se presente como un conciliador, él en su primer mandato mantuvo y dio bastante dinero y armas para que ese régimen fascista progresara. Ese régimen que hoy está aplastando a los rusos porque son nazis. Y entonces no puede salirse. Él también tiene mucha culpa en eso que está sucediendo allí. Claro, hay que reconocerle que está haciendo algo por la paz, mientras los europeos siguen atrasando que se acabe esa guerra, que desde el primer día hasta hoy siempre la perdió Ucrania, y que donde único tenían victorias era en la prensa mediática esa que no sirve, la prensa burguesa mentirosa, cobarde, que solo sabe mentir y habla de lo que, es decir, le pagan para que hable todos esos absurdos, todas esas mentiras, para envenenar y manipular a las personas, para ver a Rusia como un enemigo, cuando Rusia no es el enemigo es la OTAN y los Estados Unidos, no de Europa, sino del mundo entero, sin lugar a dudas, con todas las guerras. Entonces ahora, como yo les decía, están cambiando la verborrea, están reconociendo, porque saben que ya la derrota está ahí, es cuestión de tiempo, la derrota de Ucrania. Y los rusos tranquilamente ni se apuran, ellos siguen, porque en la medida que llevan esa guerra están debilitando a Europa completa y a todo Occidente. Y los Estados Unidos, que salió huyendo de allí porque ya no aguantaba mantener esa guerra en Ucrania y mantener la guerra en Israel, que también lo está desangrando, y una guerra que ellos no saben cómo va a terminar tampoco, porque hasta allí en el Mar Rojo y en el Mar Arábico las fuerzas norteamericanas están cogiendo lo suyo, lo están golpeando todos los días los misiles de Yemen y los drones de Yemen y los submarinos de Yemen. Todos los días los están golpeando. Ellos, lo que de eso no habla. Alguien me decía, no, pon imágenes de allí. ¿Qué imágenes voy a poner si hay una censura total? ¿Tú crees que Estados Unidos va a dejar que alguien filme un portaaviones de esos lleno de huecos y con la popa que no se ve, inservible?
Nadie va a dejar eso. Y el que lo haga, posiblemente lo asesinen, lo desaparezcan del mapa. Porque ellos asesinan y matan a las voces que dicen la verdad, la desaparecen, la censuran, las persiguen. Y estoy viendo eso, que ahora están cambiando la verborrea. Pero mientras que cambian la verborrea, en Europa, que son los europeos los que quieren seguir esta guerra, aunque han recibido unos golpes grandes allí en el terreno y han tenido que salir huyendo ante los ataques rusos, que en la realidad, sí, los rusos del primer día están ganando esa guerra en la realidad con su mejor armamento, con sus fuerzas mejor organizadas y armadas, para que lo sepan, que no son mercenarios que van a luchar por dinero. Allí ellos están luchando por su país, y eso es lo que se olvidan muchas personas. Entonces lo que estoy diciendo que está pasando allí, algo que veo con preocupación, que han envenenado a mucha población europea, le han creado la rusofobia, es el miedo a los rusos, que los rusos van a atacar Europa. Y es culpa de los organismos de inteligencia de Europa y de los Estados Unidos que han creado, que han envenenado a la población en esta. Y hay pruebas de eso. Pruebas, en Moldavia le cayeron a tiro a Fico al presidente de Moldavia y casi lo asesinan. ¿Y quién lo trae? El asesinato fue uno de esos ultraderechistas financiados por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y de Occidente. A Georgescu, que ganó las elecciones en Rumanía, no lo dejaron gobernar. Prohibieron las elecciones, dijeron que no eran válidas y no pudo gobernar. ¿Por qué? Porque es prorruso y va contra la OTAN. Y ya el último hecho fue un ataque al capitán Pedro Baños, al coronel Pedro Baños en España, que fue a presentar un libro allí en Barcelona y lo atacaron. Lo atacaron esos mismos grupos fascistas que es pagado por organizaciones de inteligencia de Estados Unidos y de Occidente, y donde hay muchos ucranianos que están viviendo en España y que no tienen el valor de ir a pelear por su país contra los rusos. Ellos tienen el valor de perseguirte por las redes, de hablar por las redes, de censurarte por las redes, de perseguir al coronel Pedro Baños, de atacarlo, porque él lo dice bien claro, que él está contra la guerra y contra la participación de España en esa guerra, porque todo ese dinero se puede usar en beneficio de España. Y él es un nacionalista, que yo estoy de acuerdo con él, que España se debe preocupar por su país, por su territorio, por proteger su territorio. No tiene que mandar a nadie a una guerra que no es interés de los españoles, que solo beneficia a los Estados Unidos y algunos monopolios que habían prácticamente comprado las tierras raras y los minerales en Ucrania, y ahora lo están perdiendo. Y si no, hay que ver la bronca de Donald Trump con Zelensky, que le está pidiendo que le devuelvan 350.000 millones de dólares, que se lo devuelvan, y si no, que se los pague con los minerales y las tierras raras que le habían prometido. Y eso está ahí. Y entonces eso es lo que está pasando ahora mismo en Europa, para que cuando venga alguien a hablarte de libertad, de qué sé yo, tú te des cuenta que ustedes no son libres. Ustedes tienen un mecanismo central ahí que sigue controlando la vida de todo el mundo. Y el que se salga o de lo que ellos quieren, o se verborrea, o de lo que ellos dicen, te persiguen, te censuran, o si no, te eliminan. Así de sencillo. Y ya le puse 3 ejemplos. El más reciente del coronel Pedro Baños, el coronel atacado, y él mismo, eso está en la justicia ahora. Y él dice que eso venía, que lo estaban atacando todos los días. Ahora él se decidió a acusar, que es lo que tenía que haber hecho,
y llevar a la justicia esas cosas, para que después no vengan con cuentos. Es decir, es bueno que se esté cambiando la verborrea, es bueno que se esté acercando la paz, pero lo que sí es duro que esto haya pasado después de más de 3 años, que han perecido miles de personas, han resultado heridos y lesionados y discapacitados miles de personas, que Ucrania está prácticamente destruida, con millones de personas emigradas y viviendo en otros países, hasta en Canadá. Eso sí es duro. Eso es durísimo. Una guerra que se pudo evitar, y todo ese dinero que se gastó allí, millones y millones de pesos, se hubieran usado para otra cosa, para mejorar la vida en Europa o en Estados Unidos que tanta falta le hace mejorar, que cada día se hunde más el capitalismo allí. Eso es lo que estoy diciendo. Ustedes van a ver, va a haber un cambio completo, y se lo vuelvo a repetir. Ya por lo menos están reconociendo que ellos fueron los que provocaron esa guerra. Y la misma prensa que antes no lo reconocía y mentía sobre esa guerra. Y los mismos comentaristas, los mismos youtubers que antes decían que los culpables eran los rusos, y no, ahora cambian. Porque el que le paga, manda. Y ellos están cambiando, están preparando el terreno para la derrota que van a sufrir allí en Ucrania, la humillación que van a sufrir allí, señor. Nos vemos.